Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel, seguimos en la lógica matemática y hoy nos vamos a introducir en la inferencia lógica, que es cuando partimos de un conjunto de proposiciones que se denominan premisas y usaremos una serie de reglas de inferencia que rigen el uso de los conectivos y estas reglas se utilizan de modo que nos conduzcan a otras proposiciones que se denominan conclusión. El paso lógico de las premisas a la conclusión es una deducción. La idea de inferencia lógica se obtiene o se puede expresar de la manera siguiente, y es que de premisas verdaderas se obtienen solo conclusiones verdaderas. La conclusión no es más que una consecuencia lógica de las premisas. Si cada paso que se va a dar para llegar a dicha conclusión está permitido por una regla. Y hoy vamos a trabajar un conjunto de reglas, vamos a hacer un esquema de todas aquellas reglas de inferencia que vamos a utilizar, que necesitamos para llegar a una conclusión partiendo de un conjunto de premisas. Así que vamos a ello. Una de las reglas de inferencia lógica es la regla del modus ponendo ponen, que nos dice, si yo tengo P, entonces Q, y tengo P, como conclusión llegaré a Q. Y esto se puede demostrar en una tabla de verdad o con las propiedades y leyes que ya tenemos aprendido en los capítulos anteriores. Ya os lo dejo en la tarjeta o en las descripciones dichas demostraciones. Nosotros podemos hacer esta condicional, demostrar que es una tautología, que es una implicación lógica cuando lleguemos a que todas las combinaciones nos salgan verdaderas. Por lo tanto, esta regla se cumple y siempre que tengamos, cuando tenemos, por ejemplo, una de las premisas que nos dice si hace frío, entonces el lago se helará. Si hace frío sería la proposición P, entonces el lago se helará. P, entonces Q. Como hace frío, como tengo P, como conclusión el lago se va a helar. Como conclusión llegaré al lago se helará. Esto ya es una regla que se cumple, es una regla cierta y se puede demostrar en una tabla de verdad o mediante las propiedades y leyes que ya hemos aprendido. Otra de las reglas es la regla del modus tollendo tollens, que nos dice P, entonces Q, si tengo no Q, llegaré como conclusión a no P. Si lo hacemos con un ejemplo y cogemos el mismo ejemplo de la regla anterior, si hace frío, el lago se helará. No se hiela el lago, por lo tanto, no hace frío. Como veis, lógicamente llegaremos a que no hace frío si el lago no se hiela, porque solamente se hiela si hace frío. Esto es una tautología, esto es equivalente. Si yo tengo P, entonces Q, esto es equivalente a tener no Q, entonces no P. Y lo podemos ya demostrar en una tabla de verdad o con las propiedades y leyes que ya hemos visto. Si seguimos con el esquema de las reglas de inferencia lógica, seguimos con el modus tollendo ponen, que nos está diciendo que cuando yo tenga dos premisas en la que una nos diga P o Q y en la siguiente premisa tenga la negación de P, como conclusión llegaré a Q. La simplificativa es que cuando yo tenga en la premisa P y Q puedo llegar perfectamente a P, o si tengo P y Q puedo llegar a la siguiente proposición que es la Q. Esa es la regla simplificativa. La regla de la conjunción nos está diciendo que cuando yo tenga una premisa P y en otra premisa Q las puedo juntar y puedo llegar a tener de conclusión P y Q. La adición es que cuando yo tenga P puedo tener P y cualquier otra cosa, puedo tener Q o una proposición molecular, no tiene por qué ser atómica. Entonces, P y cualquier otra cosa. Silogismo disyuntivo, la regla del silogismo disyuntivo es que cuando yo tenga en una premisa P o Q y luego en otra premisa tenga este P, entonces R,
o este Q, entonces S, como conclusión tendré R o S. Eso nos dice la regla del silogismo disyuntivo. Ley de Duns-Scoto, que es que cuando tenemos P como conclusión podemos llegar a no P, entonces Q. La ley de la doble negación, cuando tenemos no P, como conclusión llegaremos a P. Y el silogismo hipotético, que es cuando tenemos P, entonces Q, y Q, entonces R, como conclusión obtendremos P, entonces R. Todas estas reglas ya hemos dicho que las podemos demostrar tanto en una tabla de verdad como con las propiedades y las leyes de Morgan que aprendimos en los capítulos anteriores. Esas propiedades, junto con todas estas nuevas reglas que hemos incorporado, nos hacen falta para poder llegar a las conclusiones trabajando un conjunto de proposiciones llamadas premisas. Esos ejercicios los vamos a ver en los próximos capítulos. Vamos a trabajar todas estas reglas de inferencia para poder llegar a las conclusiones que nos pidan los ejercicios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.